Leer es tal vez uno de los más complejos procesos que nosotros podemos realizar. A pesar de esto, leer es una de las acciones que más damos por sentado, sin que reflexionemos cómo logramos realmente hacerlo. Y todo gracias a que es una de las tareas que más veces realizamos a lo largo de nuestra cotidianidad. Leer, pero ¿cómo logramos aprender esta dificultosa tarea? Hay dos formas de aprender a leer. Una consiste en tomar como base los elementos más pequeños de la lengua, la letra, el fonema y la sílaba, hasta llegar a las palabras, frases y oraciones. Este método es conocido como marcha sintética o método tradicional. Pero también existe otro procedimiento para aprender a leer, y es llamado método global. Este plantea el aprendizaje de manera inversa, comenzando desde los elementos más grandes, como la oración y la palabra, hasta que lleguemos a aquellos fundamentos constitutivos que nombramos anteriormente. ¿Y tú, cómo aprendiste a leer? Yo aprendí a leer utilizando el método fonético. Recuerdo que partía del sonido de la letra como unidad mínima, por ejemplo la S, pero no la aprendí como letra, sino como sonido. S. Y luego lo relacionaba con la grafía. Este método tiene un importante número de defensores, que consideran que ayuda a los niños a comprender más fácilmente la relación entre fonema y letra, y que además permite articular las palabras de forma correcta y sin errores. Sin embargo, también se critica que a los 4 o 5 años, cuando se empieza a leer, los pequeños todavía no tienen interiorizado el concepto de fonema en el que se basa. ¿Y a ti cómo te enseñaron? Yo, en cambio, aprendí a leer usando el método alfabético. Es el más antiguo de todos. Nació antes de Cristo posiblemente, y es la estrategia más popular en Colombia. Casi todos los mayores de 20 años hemos aprendido a leer y a escribir con este sistema, que se basa en trabajar la forma y el nombre de cada una de las letras de manera independiente, para que después, al combinarlas, podamos crear sílabas y palabras. Se empieza siempre con las vocales, en el orden I, O, A, E, U, y luego siguen las consonantes, generalmente con la P o con la M, que son las que más fáciles les resultan a los niños, y con ellas se van formando las primeras sílabas y las primeras palabras. Recuerdo también mucho a mi tío Nacho, que era aquel libro el cual yo utilizaba para practicar las grafías de aquellas letras que iba a terminar aprendiendo. Estos dos métodos que mencionamos son considerados inductivos, puesto que van de elementos más pequeños a otros más grandes. Pero hace falta una última estrategia por mencionar, que hace parte de esta rama de la enseñanza. El sistema silábico. Aquí se enseñan las vocales enfatizando en la escritura y la lectura. Luego, las consonantes pasan por el mismo proceso, respetando su fácil pronunciación. Después, avanzamos a la formulación de palabras para que estimule el aprendizaje. Cada consonante se combina con las 5 vocales en sílabas directas, de la siguiente manera: ma, me, mi, mo, mu, etc. Cuando ya se cuenta con varias sílabas aprendidas, se forman palabras y luego se construyen oraciones. Después, se combinan las consonantes con las vocales en sílabas inversas, de esta manera: am, em, im, om y para que así formemos nuevas palabras y oraciones. Luego el estudiante debe combinar sílabas mixtas, utilizar los diptongos y los triptongos. Una vez el silabeo esté perfeccionado, se pasa con facilidad a la lectura mecánica, la expresiva y finalmente a la comprensiva. Hola, ¿cómo estás? Bien, bueno, primero quiero que me cuentes, y bueno, quiero que le cuentes a la cámara cómo te llamas, cuántos años tienes, dónde estudias. Mi nombre es Paula Sofía Lozano Vivas, tengo 7
Se llama Gimnasio Campestre Marie Curie. Listo. ¿Y en qué grado estás, Sofía? Primero. ¿Estás en primero? Ah, listo. Lo primero que te quería preguntar es si sabes leer y si sabes escribir. Sí. ¿Y cuándo aprendiste a leer y escribir? A los 6 años. A los 6 años, mejor dicho, el año pasado, ¿cierto? Entonces, cuéntame, Sofía, ¿cómo aprendiste a leer y a escribir? ¿Qué te acuerdas del año pasado? Que mi profe me ponía a leer libros. ¿Te ponía a leer libros? ¿Te acuerdas de qué libros te ponía a leer? ¿No te acuerdas? No. ¿Y qué más hacían? ¿Qué más hacían con la profe? Escribíamos. ¿Sí? ¿Y qué más hacían? Estábamos. ¿Hacían dictados? Sí. ¿Qué más te cuento yo? ¿Utilizaban algún libro o algún material? Pero que te acuerdes del nombre. ¿No te acuerdas de más? Ok, bueno. Acá tenemos un cuaderno entonces El año pasado. del año pasado. ¿Cómo se llamaba tu profe? Dora. Se llamaba la profe Dora. Entonces, pues ese es el cuaderno de preescritura, se llamaba la materia. Lo primero y más curioso que se me hace es que por lo menos en nuestra época nosotros aprendíamos en nuestra clase de español, ¿cierto? Sí. ¿Sí? ¿Cierto? Correcto. Sí, señor. Correcto. Bueno, cuéntame entonces qué es lo que ves acá. Abrimos entonces el cuaderno y con qué te encuentras acá. Con fla, con fle, con fli, con flo, con flu. Y con flu. ¿Y estas cómo se llaman, Sofi? Se llaman sílabas, ¿cierto? Sílabas. Sílabas. Entonces, como tal, no te enseñaban la A, la E, la I, la O, sino ya te enseñaban las sílabas completas. ¿Qué más encontramos acá en tu cuaderno? ¿De qué más te acuerdas cuando ves el cuaderno? De que la profe nos ponía iguales a estas, Sí. pero más difíciles. Acá me doy cuenta de una cosita. Hiciste este dibujo, ¿cierto? No, yo no lo hice, la profe me puso un sello, Sí. pero entonces yo lo coloreé. Tú lo coloreaste. Acá me doy cuenta también, entonces te colocaron pues la primera sílaba, ¿cierto? Y tuviste que colorear el dibujo. Sí, y terminé de escribir. Terminaste de escribir la palabra. Listo. ¿Qué más me puedes mostrar del...? Acá entonces siguieron completando La conjugación de la F. la conjugación de la F, ¿sí? ¿Qué más me cuentas, Sofi? ¿De qué más te acuerdas cuando ves el cuaderno? De que la profe me ponía a escribir cosas, por ejemplo, florero, ¿Sí? y tenía que escribirlo en letra despegada y después tenía que escribir en letra. ¿En letra pegada? Sí. Ah, bueno. Ay, acá tienes un sello de buen trabajo. Sí. A ver, ¿qué más encontramos en el cuaderno? Me digas qué pasa. Siguen trabajando entonces pues, la sílaba FL. Con una. Dime. Con planas de una frase. Con planas de una frase. A ver, y acá entonces comenzaron con, ¿qué es esto? La G. La G. Entonces, les colocaron un gato para ejemplificar la G. Y acá es donde tenemos que escribir. Ahí tenían que escribir, completar Sí, pero solo escribí la G. solo escribir la G. Así porque el sello ya está completo y solo tenían que poner la G. Acá una de las partes curiosas al comienzo del texto vimos que iniciaban con la construcción de sílabas. Acá por el contrario comienzan con una sola letra y a partir de la letra van formando la sílaba, ¿cierto? Sí. Entonces tenemos la G, luego la combinan con la A, Go. la combinan con la O y con la U. Y luego
luego en letra pegada. y luego en letra pegada. ¿Qué más? Entonces acá también ahora tienen, acá al comienzo, la utilizaban al comienzo para formar la palabra gato, pero mientras que acá la utilizaban al final para formar, ¿qué palabras está? Mango. ¿Y después qué dice? Mango. Mango. ¿Y acá? Barrilla. Barriga. Barriga. ¿Y acá? Me vas a contar de Iguana. las actividades que hacías en el colegio. Pintaba, leía, escribía, subrayaba. ¿Qué más? No me acuerdo. ¿No te acuerdas de más? Escribía las palabras debajo de los dibujos. Sí, Ah, mira, por acá. acá. Sí. Ahí, acá, mira. Mira acá. Aquí. Entonces Chaqueta. tenías la palabra completa. Acá tenía que terminar de escribir, tenía que escribir. Listo. Entonces terminabas de escribir la palabra y la volvías a escribir. Hochuela, gancho, choza, muchacho, chaleco. Ajá. Y abajo tenía que subrayar las palabras que tuvieran H. También nos encontramos entonces con la mamá de Sofía, que se llama Gina Paola Vivas. Gina Paola Vías. Gina, ¿qué te acuerdas tú de el proceso pues bajo el cual estuvo Sofía para aprender a escribir y para aprender a leer? Es muy parecido al que nosotros tuvimos hace, pues cuando estábamos aprendiendo a leer, que era iniciando con las vocales, planas con las vocales, el sonido de las vocales, luego las consonantes y luego la conjugación de ambas. Después, obviamente, hacer las planas ya con sílabas, luego ya la conjugación de la palabra, dibujos, recortes, subrayar en libros, encontrar palabras en revistas y obviamente la pronunciación. ¿Hubo algo de diferente en la manera en que tú aprendiste a escribir y a leer y la manera en que lo hizo Sofía? Sí, porque ahora utilizan el método de empezar más rápido con la palabra completa. Con la palabra completa. No hacen conjugaciones de cada sílaba de la palabra, sino completa la palabra y la van asociando con el dibujo de la palabra. ¿Te pareció que es mejor o tal vez que es peor pues a comparación del método con el que tú aprendiste? Yo creería que es mejor porque uno aprende la palabra completa Sí. en cuanto a la pronunciación. Pero sin embargo hace falta más énfasis en cada sílaba, ¿no? Igual, así como tú aprendes la sílaba, o en la época mío aprender así mismo leía. Entonces uno pausa mucho cada sílaba. ¿Ya? Es decir, Es ¿sí? decir, Es decir, o sea, yo no leo gato la palabra como les están enseñando a ellos, sino yo leía gato. Entonces es un poco más lenta el aprendizaje y la pronunciación. ¿te parece que aprendió Sofía a leer más rápido y a escribir más rápido que tú o al contrario? Yo creo que aprendió más rápido tal vez, o sea, porque pues, obviamente son palabras y la conjugación y la frase. Entonces cuando uno aprendía de sílaba en sílaba y de que completara la palabra y luego una frase, pues era más complicado. Y Sofi, cuéntanos, entonces tú lees muy bien Sí. y escribes también muy bien. ¿Y qué tal te va con la ortografía? Bien. ¿También te va bien? Regular. ¿Regular? Ay. Bueno, Sofi, muchísimas gracias por habernos ayudado. ¿Listo? Y entonces nos vemos en una próxima ocasión. Chao, bien, chao. En este proceso de 4 meses, he podido evidenciar cómo aquellos docentes que son actualmente preparados caen en el error de despreciar un método u otro, cuestionando sus procedimientos y resultados.
pero no nos damos cuenta que con estos sistemas tradicionales aprendimos a leer y a escribir. Ahora, gracias al contenido académico que recibimos este semestre, pude llegar a la conclusión que realmente no pueden estar tan errados. Así, mi invitación a aquellos docentes en formación es la siguiente: que no desprecien los métodos con los cuales no solo nosotros fuimos preparados, sino también aquellos profesores que en cada cátedra nos encontramos. Y finalmente, cuando hayamos asumido el reto de enseñarle a un pequeño a leer y a escribir, no cerremos nuestro panorama a aquellos sistemas que están en boga, sino que hagamos un rastreo histórico de las maneras como se ha hecho en el pasado y escojamos el método que sea más pertinente para nuestros estudiantes.